¿Qué tal? ¿Cómo les va? En la bajadita de la semana aparece otra vez en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. Natalia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vos, Martín? Todo bien, ya empecé a usar el buenas tardes, ¿no? Ya pasó el tiempo del buenas noches a las 7. Yo siempre seguí diciendo buenas tardes porque me daba como cosita decir Es una buenas forma noches, de pero... una visión optimista, no está mal eso. Ahí está, es como el anhelo, digamos, de que fuera de tarde. Y en la bajadita también del mes. Es cierto. No solamente de la semana. En recta final del mes de octubre, que llega con algunas cifras, en este caso respaldadas por organismos oficiales, porque en 15% de los hogares hay inseguridad alimentaria moderada o grave y 2,6% la sufre de forma grave, según el primer informe nacional de prevalencia en la materia. En 21,8% de los hogares hay menores de 6 años con inseguridad alimentaria al menos moderada y en casi 1 de cada 25 hay menores con problemas de alimentación graves. La inseguridad alimentaria grave implica que el hogar se haya quedado sin alimentos y que alguna persona de ese hogar no haya comido en todo el día al menos una vez en un año. La inseguridad alimentaria moderada o grave, en cambio, implica que se constaten reducciones en la cantidad de alimentos alguna vez en los últimos 12 meses. Ya estaremos con ese tema y, como siempre, con otros también, Natalia. Y en los titulares. La fiscal Gabriela Fossati concurrió a la Torre Ejecutiva e inspeccionó la oficina que ocupaba el ex jefe de la custodia presidencial en el 4º piso. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cometió un gravísimo error al contratar a Astesiano. Senadores del Frente Amplio decidieron reclamar en la justicia información que la Cancillería negó en el caso del pasaporte otorgado al narco Sebastián Marcet. Miles de trabajadores y trabajadoras participaron del paro y la concentración del Zunca frente al Parlamento en defensa de los salarios y el empleo. La hermana de la mujer fallecida en Hotel del Mides durante un incendio denuncia negligencia. Mañana hay una marcha de usuarios y usuarias del Mides hacia Presidencia. La Intendencia de Montevideo presenta un proyecto de mejora de la fluidez del tránsito en zonas céntricas mediante inteligencia artificial. Trabajadoras y trabajadores de ANCAP consideran que la empresa viola la Constitución por la privatización del Portland. No habrá etapa de negociación con autoridades. Docentes de hematología y la Asociación de Voluntarios Donantes de Sangre denuncian a intendencias que exoneran pago de libreta de conducir a personas donantes. En Argentina, 3 personas miembros de la ultraderecha fueron detenidos acusados de amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Renunció Liz Truss como primera ministra del Reino Unido apenas 44 días después de asumir. Como todos los días, el saludo a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM o por uniradio.edu.uy. Estamos prontos para la recorrida por exteriores, Martín. Así es, Natalia, nos metemos en eso. Podríamos decir desde la intersección de tránsito y tecnología, el móvil que viene, que es el de Martín Duarte, que va a presentar un tema recién mencionado en los titulares de la jornada. Martín, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va, Martín? Sí, estamos en el sindicato médico, donde desde las 19:30 autoridades de la Intendencia, encabezado por la intendenta Carolina Cosi, estarán presentando este proyecto dentro del Plan Montevideo Se Adelanta, proyecto que consiste en agilizar la fluidez del tránsito en el centro a través de la utilización de tecnología artificial. Concretamente se prevén instalar alrededor de 80 semáforos en arterias principales del centro de la capital que, monitoreados por el Centro de Gestión de Movilidad, se podrían ir actualizando en la medida que el tránsito así lo demande. Decíamos que es con utilización de inteligencia artificial. Sobre las 19:30 se estará presentando y estaremos brindando todos los detalles. Martín, a 2 años de las próximas elecciones ya hay actividades que tienen un destino programático. Macarena Vico, bienvenida. Sí, Martín, así es. Estamos en la huella de Cenegni, donde comenzó una actividad denominada Cannabis hacia una regulación 2.0. Esto es para generar insumos para lo que será el programa 2025 del Frente Amplio sobre las políticas de regulación de cannabis que iniciaron con la legalización de la marihuana en el año 2013 con el gobierno de José Mujica. Están presentes representantes de los autocultivadores, de los clubes canábicos, de la Sociedad de Endocannabinología, y buscan justamente aportar en lo que tiene que ver con lo que falta avanzar y profundizar en materia de regulación de cannabis.
Bueno, y siguen los cuestionamientos por el caso Astesiano, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por un lado, y Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, por otro. Nosotros hemos realizado un pedido de acceso a la información pública porque lo primero que tiene que explicar la presidencia es cuál fue el fundamento para que ingresaran estas personas en el momento en que estaban cerradas las fronteras. El caso Astesiano, bueno, ¿qué quiere que le diga? Fue un gravísimo error, me parece. Una persona con esas anotaciones no podía estar en esa cercanía. Un error del presidente, dice usted. Sí, yo creo que fue un error del presidente, un error grave del presidente. Justamente hoy, Fiscalía inspeccionó la oficina en la que trabajó hasta hace un tiempo el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Sí, la fiscal Gabriela Fossati concurrió a la torre para corroborar el lugar de trabajo de Astesiano y buscó en las oficinas eventuales documentos vinculados a las partidas de nacimiento falsas que tramitaba el ex jefe de la custodia presidencial para personas extranjeras. En el marco de este caso, además, declararon ante justamente la fiscal 2 jerarcas del Ministerio del Interior en calidad de indagados. La Fiscalía analiza si los 2 funcionarios son responsables de cometer irregularidades. Por el momento se constató un vínculo con el ex jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, pero no necesariamente con la falsificación de documentos para que personas rusas accedieran a pasaportes uruguayos. Información pública para conocer el fundamento que habilitó el ingreso al país de los socios de Astesiano. Sí, recordemos que esos ingresos fueron autorizados a través de excepciones y ocurrieron durante la pandemia. El caso Astesiano, cada día sale nueva información, ¿no?, que nos asombra más, que nos demuestra las redes y los tentáculos de esa organización que se había montado en el cuarto piso de la presidencia y que tiene, digamos, espacios en distintas oficinas públicas. Nosotros hemos realizado un pedido de acceso a la información pública porque lo primero que tiene que explicar la presidencia es cuál fue el fundamento para que ingresaran estas personas en el momento en que estaban cerradas las fronteras. Porque el Uruguay tenía cerradas las fronteras, no podía ingresar ninguna persona, digamos, extranjera al Uruguay, porque teníamos cerrado, salvo que hubiera una empresa que solicitara a esos trabajadores, que tendrían que venir a cumplir tareas, en el caso de UPM, en el caso de otras empresas nacionales, y en función de eso solicitaba al Poder Ejecutivo una excepción. Y el Poder Ejecutivo lo remitía al ministerio correspondiente, si era industria, trabajo o que sea, y luego eso, con ese informe, se accedía a la excepción. Bueno, nosotros queremos saber quién solicitó que estas 2 personas, yo tengo una hipótesis, que fue Astesiano. El senador del Frente Amplio dijo que se está desmoronando la credibilidad del gobierno y dijo que en este caso se debe ir a fondo, por lo que no descartan realizar otras acciones legislativas como una interpelación. Ahora lo que necesitamos hacer es descubrir quiénes son los socios de Astesiano en el Ministerio del Interior y descubrir quiénes son los socios de Astesiano en la Cancillería. Porque de hecho, del trabajo que ha hecho la fiscal y la Fiscalía, se desprende que Astesiano tenía funcionarios en lugares estratégicos en estas 2 oficinas y bueno, hay que descubrirlo y hay que investigarlo. Y también hay que pedirle responsabilidad política a los jerarcas que, estando al frente de esas oficinas, no se percataron de estas operaciones de corrupción. Y el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos dijo que la contratación de Astesiano para que trabajara en la custodia presidencial fue un gravísimo error. Entrevistado por Radio Carve, agregó que la Casa Militar debería volver a hacerse cargo de la seguridad presidencial. El caso Astesiano, bueno, ¿qué quiere que le diga? Fue un gravísimo error, me parece. Una persona con... Vamos a partir de la base que realmente se pensaba que no tenía antecedentes, pero las anotaciones fueron hasta publicadas en su momento. Una persona con esas anotaciones no podía estar en esa cercanía. Un error del presidente, dice usted. Sí, yo creo que fue un error del presidente, un error grave del presidente. Quiero decir también que todos cometemos errores y no por eso hay que tampoco horrorizarse, digamos. Se cometió un error, se reconoció que fue una macana grande, se sacó, se separó a él y a los que lo rodeaban o a los que podían haber participado. ¿Tiene que volver la Casa Militar a ser la que gestione la seguridad presidencial? Y bueno,
bueno, yo creo que por lo menos cuando estaba la casa militar estas cosas eran mucho más difíciles que ocurrieran, había mucho más profesionalismo. Integrantes de la bancada del Senado del Frente Amplio decidieron reclamar en la justicia información sobre el pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marcet, que fue negada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La razón esgrimida desde la oposición radica en que tras una solicitud realizada el 6 de septiembre ante Cancillería, el ministro Francisco Bustillo respondió que habría una investigación administrativa y declaró reservadas las actuaciones. Por eso, desde el Frente Amplio entienden que el Ministerio no cumple con lo previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, la oposición pretende obtener la copia del expediente completo y cualquier actuación administrativa relativa a la gestión del pasaporte de Sebastián Marcet. También se pide la copia de todas las comunicaciones intercambiadas por cualquier vía entre profesionales del Servicio Exterior Uruguayo que trabajen en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay y Cancillería, referidas a la tramitación del pasaporte, incluyendo informes, consultas, solicitud de instrucciones y todas las respuestas cursadas desde Cancillería. Además, la bancada Frente Amplista pidió la copia de las comunicaciones mantenidas entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. Bueno, cambiamos de tema. Sí. Cindy Palomeque, hermana de Mónica, la mujer de 31 años que falleció el lunes en el incendio en el Hotel Aramaya, publicó un video en el que denuncia negligencia de las autoridades y desmiente que el Ministerio de Desarrollo Social esté brindando asistencia a su sobrino tras la tragedia. Sí, dijo también que era evidente la falta de habilitaciones de bomberos en el edificio y que eso solo se podrá constatar si se investiga. ¿Qué quieren? ¿Esconder la muerte de mi hermana? ¿Queriéndonos echar la culpa a nosotros? Quédense tranquilos que mi hermana tenía a la familia bien presente. No quieran escudarse con la familia. Manga de faranduleros de mierda. Ayer diciendo que el ministro Martín Lema, diciendo que él había hablado con la tía, que había hablado con mi sobrino Nahuel. ¿En qué momento? Careta. La otra careta también diciendo en el informativo del 10 que los extintores estaban llenos. Hay testigos, ¿qué van a esconder? Lo otro, ¿qué van a querer tapar el sol con un dedo cuando los bomberos ya dijeron las malas condiciones que tenía el hotel? ¿No les dio vergüenza ayer que salieran los del hotel, los mismos del hotel, diciendo que les daban tickets de 100 pesos para la comida del día? Que todo el hotel pidió que arreglaran la luz. Hoy me enteré que habían daños estructurales, daños en el piso. Ejemplo, en el cuarto de mi hermana habían huecos, el agua no estaba habilitada, no había mangueras, los extinguidores estaban vacíos. Todo eso se va a demostrar ante la ley. Hay testigos, hasta los bomberos, manga desgraciados, no van a tapar lo que hicieron con mi hermana. Y ya como dije en anteriores videos, ustedes son terribles, careta, cada cosa que ustedes salgan a decir, yo lo voy a salir a desmentir. Y MB Noticias accedió al relato de una de las víctimas que durante una hora esperó auxilio con una hija en uno de los balcones del Hotel Aramaya. Para la beneficiaria del MIDES, estos edificios deberían estar mejor acondicionados. Alejandra es beneficiaria del MIDES y vivía en el Hotel Aramaya. La tarde del incendio estaba en su habitación del piso sexto con su hija de 1 año y medio, cuando se vio sorprendida por el humo y los gritos de los niños en el edificio. Cerca de las 4:30 me voy a ir a la escuela a buscar a mis hijas, que son 2, y me quedé 10 minutos más con el celular y escucho ruidos, y como ahí estaba lleno de niños, no di corte. Cuando escucho auxilio, abre la puerta y veo humo. Cierro, miro a mi hija, me pongo la campera, la cartera, y la agarro, y abro la puerta como para salir. Cuando abro la puerta de nuevo, estaba todo el humo negro. Cierro la puerta, pongo unos trapos abajo de la puerta, me voy al balcón. Cierro el balcón, que eran con puertas corredizas, y me quedé ahí y empecé a gritar. No tenía ni idea lo que le pasó a mi vecina, que realmente es como digo, uno no era amigo, pero es una vida, es una madre, esa vida no se vuelve. Me podría haber pasado a mí me salvó Dios y el balcón, y me cambió todo en un segundo, y me di cuenta que ninguno estamos preparados, que el sistema no vienen los del MIDES o el gobierno y nos dice, miren mujeres, si pasa algo, no se refúgiense en las ventanas o en la ventana del baño. No sabemos cómo actuar. Yo actué porque soy nerviosa y actué rápido, tenía que hacerlo algo, agarrar a mi hija, irme al balcón y cerrar el balcón, porque mi balcón abierto intoxicaba a mi hija y se moría.
La beneficiaria señaló las dificultades edilicias del hotel y la falta de recursos para quienes lo habitan. En tal sentido, manifestó que el hotel solo habilitaba un par de cocinas para compartir entre los 6 pisos, hecho que llevó a que muchas madres optaran por instalar su propia garrafa. El gobierno por mí, por mi familia, que somos 5, pagaba buen dinero en los hoteles. Yo creo que estos lugares tendrían que estar mejor condicionados. Yo no pude ayudar a nadie porque yo estaba atrapada en el balcón. Yo tenía miedo que todo explotara porque como es el gas a cañería, teníamos que todo explotara. Y es desesperante, la gente, estaban los bomberos, la policía y realmente estoy viva gracias a Dios y gracias al balcón. Bueno, pasamos a noticias gremiales. Transcurre un paro de 24 horas del Zunca, que además este gremio hizo un acto frente al Palacio Legislativo en reclamo de mayor inversión pública para sostener puestos de trabajo en el sector luego de que finalicen las obras en UPM 2. Y también se expresó rechazo al proyecto de ley de reforma previsional. Claro, compañera y compañero, que les duele. Le duele el movimiento sindical solidario. Y como le duele la solidaridad porque no la entienden. Porque nunca la precisaron. Nunca tuvieron necesidad de un plato de comida. De un boleto para el ómnibus. Entonces no la entienden. Y está claro que cuestionan todo lo que tenga que ver con la solidaridad. Y en un país donde el crecimiento económico superó los tiempos prepandemia. En un país donde esos sectores para quienes ellos gobiernan tienen acumulado 10.000 millones de dólares en depósito bancario en el extranjero. En un país donde esos sectores tienen 40.000 millones de dólares en los bancos. En ese mismo país de tanta riqueza tenemos 100.000 uruguayas y uruguayos que comen en las ollas populares. ¿Y qué son las ollas populares? Es la solidaridad pura y dura del que está jodido con el otro que está jodido. No hubo acuerdos durante una reunión realizada hoy entre la coordinadora de sindicatos de ANCAP y autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre lo que a nivel sindical se define como proceso de privatizaciones, tanto en el ente como en sus empresas colaterales. Participaron el ministro Omar Paganini y el subsecretario Walter Berry, quienes expresaron que el Poder Ejecutivo seguirá adelante con las políticas cuestionadas. Por un lado, que se paralizaran los procesos de privatización y se abriera una mesa de negociación donde evaluar los mismos. Nosotros discrepamos con que ANCAP sea privatizada, tanto el Portland como otros procesos que se han iniciado, y al mismo tiempo qué pasaba con los puestos de trabajo, porque al día de hoy no teníamos respuesta de qué sucede con cientos y cientos de trabajadores que están involucrados con relación a la industria del cemento Portland, con relación a la licitación que se abrió por el envasado de GLP y el tema de los biocombustibles, donde tenemos una planta casi sin trabajo en este momento, y en el tema del gas natural, donde se recomendó por ANCAP retomar el proceso de privatización por otros 30 años. Lamentablemente sobre el primer tema no llegamos a acuerdo, el gobierno no transmite que va a seguir para adelante. Esto del proceso competitivo del Portland, desde nuestro punto de vista, viola la Constitución de la República, porque para asociar al ente en cualquier emprendimiento tiene que haber una ley. Hay un proceso competitivo incluso que dice que las empresas que no participen del mismo, pero igual en la oferta final, pueden quedarse con la concesión. Estamos hablando de una de las riquezas nacionales más importantes, valuadas en 10.000 millones de dólares si se industrializara toda, trabajo por 90 años. Creemos que es un error estratégico. Y la diputada Cristina Lustenberg, diputada Frente Amplista y ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, hizo referencia al fallo que suspendió este decreto que modificaba el empaquetado de las cajillas de cigarrillos. Y en ese sentido, la diputada Frente Amplista celebró el fallo judicial. Este primer fallo de la justicia que deja sin efecto el decreto 282 del año 2022 que tenía que ver con un franco retroceso en la política antitabaco. La lucha contra la publicidad y todo lo que tiene que ver con la regulación en contra del consumo del tabaco es una política pública basada en evidencia, que estas acciones y este decreto en particular que inicia un recurso de amparo a la Sociedad Uruguaya de Tabacología y que hoy la jueza lo que decreta es, en esta primera instancia, es la suspensión
de la ejecución y de la vigencia de este decreto, que después va a tener otras instancias, entendemos, por la vía administrativa o judicial. Pero es una muy buena noticia que este primer fallo, que hace el cese de este decreto, haya primado la visión de la salud pública en una política pública que ha tenido una clara implicancia en un beneficio para la ciudadanía uruguaya, y no ceder, como de una forma tan contradictoria el presidente de la República manifestó, que era una petición por parte de la industria tabacalera. Este decreto era totalmente innecesario, parecía un decreto redactado por la industria tabacalera, así que la noticia de hoy la vemos con una muy buena noticia, que ojalá siga el curso, tanto en la vía administrativa como judicial. Ahora otro asunto, porque el Instituto Nacional de Estadística del INE registró un nuevo aumento del desempleo en los departamentos del litoral. Y hoy el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo en Ciudad Viva que en total hay 60.000 personas sin trabajo en esa región. Estamos hablando de 60.000 puestos de trabajo. Eso es lo que está en juego hoy. Y por eso nos llama poderosamente la atención y no entendemos por qué el silencio del gobierno durante todo el año 2022, cuando permanentemente la región, a través de los gobiernos departamentales, los centros comerciales, hemos hecho unas cuantas propuestas para implementar en la región. Son 60.000 puestos. El comercio es la principal actividad en cuanto a la generación de empleo. Y está claro que de los últimos datos que han surgido, la región litoral es la más afectada por el desempleo. Claro. Somos la región que tiene las tasas de desempleo más altas, pero está vinculado directamente con esta situación. Si no buscamos soluciones de fondo, lamentablemente la situación se va a ir agravando. Bien, seguimos adelante con informaciones vinculadas a la inseguridad alimenticia, Natalia. Sí, en 15% de los hogares hay inseguridad moderada o grave y 2,6% la sufre de forma grave, según el primer Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares. La inseguridad alimentaria grave implica que el hogar se haya quedado sin alimentos por falta de dinero u otros recursos y que alguna persona de ese hogar no haya comido en todo el día, al menos una vez, en los últimos 12 meses, explica el informe. La inseguridad alimentaria moderada o grave, en cambio, implica que se constaten reducciones en la cantidad de alimentos consumidos por falta de dinero u otros recursos alguna vez en los últimos 12 meses. De los hogares encuestados para el reporte, en 21,8% hay menores de 6 años con inseguridad alimentaria al menos moderada. Además, en casi 1 de cada 25 de esos hogares hay menores con problemas de alimentación graves. El primer Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares es un trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Alimentación, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística. El 31 de octubre termina el programa de oportunidad laboral conocido como Jornales Solidarios, lo que significa el cese de 10.000 puestos de empleo temporal. Y por eso personas beneficiarias del programa entregaron una carta al Congreso de Intendentes solicitando una prórroga del programa hasta mayo de 2023. Que le haga llegar nuestra palabra también, porque a veces el papel no se lee, pero sí se escucha la palabra. La voz de los 10.000 trabajadores de Jornales Solidarios, que el 31 de octubre cae el plan y el día 32 no sabemos qué hacer. Necesitamos eso, alguien que nos escuche y nos ponga en la mesa del Congreso, en la mesa del presidente, en la mesa del vecino y la vecina, que vean que, como siempre decimos, se ha demostrado que imprescindibles no somos, pero sí somos necesarios. Ha dignificado a la persona. A mí también me ha dignificado. Me doy cuenta que con 49 años sirvo, por ejemplo, para estar hoy hablando delante de un micrófono y mirando una cámara. Me ayudó a enfrentar mis miedos. Me sacó de mi zona de confort de ser una oficinista a agarrar un cepillo y salir a barrer a la calle. Nunca en la vida lo hubiese imaginado, pero le agradezco al universo, a la vida o a quien sea. Como dice una gran compañera que partió hoy, pero dejó una frase que nos reivindica a todos. Acá no hay cambio de planes, acá vamos por más. Ese más va a ir dedicado a Laura y a todas las Lauras que lucharon en silencio, pero que nos están dando la fuerza para estar de pie, erguidos y siguiendo la lucha. Y el intendente de Salto, Andrés Lima, fue quien recibió la carta entregada por las personas beneficiarias de los Jornales Solidarios. Bueno, y confirmó que fue el tema que se trataría en la sesión de hoy. Nosotros estamos
los tres intendentes del Frente estamos de acuerdo con lo que era Uruguay Trabaja. Ahora, hoy en este escenario lo que tenemos es jornales solidarios. Uruguay Trabaja, el gobierno nacional a través del MIDES lo dejó de lado y en su lugar implementó el programa Accesos. Nos parece que aquel Uruguay Trabaja era mejor, era otra cosa, porque además de generar un ingreso durante X tiempo y generar una contrapartida, se capacitaba, había talleres. Quienes participaban de Uruguay Trabaja, luego de 7 u 8 meses salían con una capacitación en determinada actividad. Eso se cortó. Hoy tenemos jornales solidarios. Entonces, frente a lo que hay, decimos, bueno, mantengamos el jornal solidario, porque las mismas razones que llevaron allá por mayo o junio a plantear que se iba a reeditar el programa, hoy están vigentes. La desocupación que tiene el país es la primera preocupación junto con la inseguridad. Y el Frente Amplio presentó una declaración de emergencia laboral ante la Junta Departamental de Paysandú por lo que consideran una difícil situación en el departamento en esta materia, pero la moción fue rechazada. Claro, se conformó una mayoría entre la bancada oficialista del Partido Nacional en Paysandú y la del Partido Colorado, que rechazaron justamente esa moción. Quien habló en representación del Frente Amplio fue Guillermo Caraballo, ex intendente de Paysandú. Estuvo al frente de la comuna sanducera en el periodo pasado y dijo que el desempleo en el departamento es de 12,1%, lo que alcanza a unas 7.000 personas. ¿Qué hace el Frente Amplio? Dice, bueno, pero si teníamos 3.500 personas cuando estábamos nosotros y querían declarar la emergencia, hoy tenemos el doble, bueno, declaremos la emergencia, que en todo caso implica eso, colocar el tema en el centro y conseguir una serie de exoneraciones y eventualmente inversiones públicas. El Partido Nacional lo niega al hecho y no lo, claro, lo reconoce off the record. No lo reconoce públicamente. No, voy a dar un tema que hay que seguir trabajando. Es un tema como tantos otros más. Y me parece que eso es la negación de un problema. Imagínense, 7.000 personas en Paysandú sin laburo es un problema. En este marco, Caraballo criticó al intendente Nicolás Olivera y al diputado colorado Julián Moreno por minimizar la situación que enfrenta el departamento y afirmó que la eliminación del programa Jornales Solidarios tendrá un impacto negativo a nivel laboral. Todos estamos a favor de los jornales solidarios porque, antes que nada, esto es un apoyo, una ayuda, y todo el mundo lo apoyó. Está bien, no, es la solución. Yo no tengo bien claro ahora el dato, ¿no? Pero creo que ronda cerca de las 500 personas. Sé que cuando hubo un llamado de esta naturaleza se apuntaron en Paysandú, creo que 8.500. O sea, imagínense la cantidad de personas que estaban apuntadas para entrar a un trabajo que, bueno, tiene las características que todos conocemos. Por supuesto que si caen los jornales solidarios, si caen las contrataciones de las cooperativas sociales, como decía recién y demás, la situación se termina agravando. Columna de Economía. ¿Qué pasó con el mercado laboral en septiembre? Se lo preguntamos a Germán de Agosto. Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Sí, bueno, vamos a comenzar primero analizando en la primera placa lo que pasó o cómo viene evolucionando el costado de la demanda. Esto es, vamos a analizar la tasa de empleo, que es justamente lo que recoge la cantidad de ocupados, ¿sí?, que están ocupados en relación a la población que está en edad de trabajar. La población que está en edad de trabajar, recuerden, son los mayores de 14 años. Eso es lo que estamos viendo en el gráfico. Y el último dato que tenemos observado, corresponde al mes de septiembre, es 56,8%. La estimación puntual implica un aumento de 2 décimas en relación al dato anterior. Pero digo la estimación puntual porque de vuelta estos datos surgen de una encuesta y las encuestas están sujetas a un margen de error que nos impide o por lo menos implica tener cautela en relación a las variaciones que tenemos cuando analizamos justamente lo que viene siendo la trayectoria. ¿Sí? Básicamente lo que podemos decir con un poco más de seguridad es que hay una relativa estabilidad del empleo en los últimos meses y que no ha habido una mejora de esta variable en lo que va del año. Luego de la recuperación que tuvo justamente el empleo, que fue más acelerada de lo previsto en la segunda mitad del año pasado, los datos del 2022 marcan un relativo estancamiento. Acá justamente vemos la trayectoria larga de la variable. Acá vemos el impacto de la irrupción del COVID en nuestro país, como queda bien marcado en la variable del empleo. Luego tenemos el impacto de la primera ola, que nosotros la recibimos en el segundo semestre del año pasado. Y acá lo que tenemos es esa recuperación acelerada que veníamos marcando con ese retroceso que estamos observando durante el año 2022. Si ahora hacemos un doble clic sobre el universo de personas que están empleadas, que según el Instituto Nacional de Estadística ascienden a 1.648.000 aproximadamente, bueno,
un 8%, un 8,6% aproximadamente, que es un dato que se ha mantenido estable también en los últimos meses, es subempleado. Es decir, trabaja menos de 40 horas por semana y declara que está buscando trabajar más horas. Por eso justamente cae en la categoría que nosotros recogemos como subempleo. De nuevo, acá estamos haciendo un doble clic sobre el universo de personas que están empleadas. La otra restricción que tenemos las personas a la hora de vincularnos con el mercado laboral queda plasmada justamente en esta otra gráfica, donde lo que estamos viendo es la tasa de no registro a la seguridad social, o lo que informalmente podemos llamar la informalidad. En este caso lo que tenemos es una informalidad que también viene estable, tuvo una caída en relación a los niveles prepandemia y luego ha venido estable en torno al 20-21%. ¿Sí? Así que acá estamos pensando más o menos en 320.000 personas, dado que justamente estamos analizando un universo total que supera el 1.600.000 personas. Cuando hablas de esa cifra, ¿estás sumando las dos categorías o estabas hablando? Estoy sumando, solo de es el 20% de esa cifra. Acá tenemos un poquito menos porque es el 8,6%, que son aproximadamente 144.000 personas. Bien. Y el margen de error es el mismo cuando se habla de informalidad. O sea, la gente suele declarar que trabaja informalmente. Sí, todas las variables que nosotros estamos analizando acá, dado que surgen de encuestas, es lo que nos obliga a tener esa precaución a la hora de analizar las variaciones, porque, de vuelta, variaciones pequeñas no están marcando un cambio de tendencia. Germán, ya seguiremos contigo. Ahora tenemos un contacto con uno de nuestros móviles, Natalia. Sí, vamos ya mismo a las palabras de la intendenta Carolina Cose. Que eran los clubes canábicos sociales y con lo que eran los lanzamiento de fluidez en las mejoras del tránsito con inteligencia artificial. Bueno, Carolina, ¿en qué consiste esta presentación que tiene que ver con mejorar la fluidez del tránsito en las arterias principales de Montevideo? Bueno, consiste en lo siguiente. La Intendencia de Montevideo tiene una larga trayectoria de tener información digital del movimiento de los vehículos en Montevideo. Lo que hicimos fue consolidar toda la información digital que tenemos en una sola plataforma, que la vamos a mostrar ahora, lo cual permite ver todo el movimiento, no solo de los buses, sino también de los vehículos particulares de todo tipo. Eso nos mostró en un análisis las zonas de congestión de Montevideo, no solo geográficamente, sino también en términos de en qué días de la semana, en qué horarios y demás. De ahí obtuvimos 60 puntos de Montevideo en los que intervenir. El equipo de ingeniería hizo un análisis de qué clase de intervención tener en cada lugar, y lo que hicimos fue incluir este proyecto entre los proyectos de movilidad que pusimos a consideración en la Junta para los créditos a corto plazo. O sea que este es uno de los proyectos que estamos financiando con los créditos a corto plazo que logramos obtener. En este caso vamos a ir en los puntos principales, ir por la ciudad contándole a los vecinos concretamente y en detalle qué va a pasar en la zona. En esta zona, que es un distrito de salud muy importante, ¿verdad? Y comercial también, vamos a incorporar en una gran cantidad de semáforos tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que permite? El sistema de semáforos va aprendiendo de la realidad y va modificando su comportamiento. Va aprendiendo incluso, por ejemplo, que, por decir algo, todos los jueves en tal horario el tránsito tiene tales características y entonces cambia su forma de comportarse de un jueves a un viernes, por decir algo, o en el medio de la noche. O sea, va incorporando inteligencia artificial, se va adaptando a la realidad. Pero no es la única medida que vamos a tomar. Además de eso, en una parte de Boulevard Artigas, entre Ponce y Palmar, en la acera norte, vamos a prohibir el estacionamiento de 14 a 20 horas y de lunes a viernes, ¿verdad? Y eso no lo vamos a hacer ahora, vamos a empezar a poner los carteles de no estacionar en esas cuadras alrededor de febrero y vamos a empezar la fiscalización en julio. En mayo van a estar funcionando ya los semáforos con inteligencia artificial. Entonces, se van a ir superponiendo las dos medidas y le vamos a dar un tiempo a las personas para que se vayan acostumbrando a partir de febrero, en que ahí no se va a poder estacionar
y en febrero vamos a estar ya instalando, va a estar funcionando el sistema de semáforos con inteligencia artificial en mayo, pensamos. O sea, podrían mejorar los tiempos. ¿Qué estimativo tiene la Intendencia de Montevideo en ese sentido? Bueno, se han simulado los comportamientos esperados, van a mejorar los tiempos de transporte sensiblemente, pero lo interesante de esto es que no va a estar sujeto a opinión nuestra, porque esta plataforma de la que hablé sigue funcionando y nos va a mostrar, después de hechas estas medidas, si sigue habiendo zonas congestionadas o no. Y eso no solo lo voy a ver yo o el equipo de trabajo, lo va a ver toda la ciudadanía, porque la plataforma es pública. Entonces, esto para nosotros es muy importante porque es gobernar en base a la evidencia. La evidencia nos mostró que había un problema, que todos sabemos que hay un problema, pero nos lo mostró medido, indiscutible, en horarios, en zona. Ahora aplicamos ingeniería, hacemos estas medidas y después vamos a ir viendo si ese problema persiste o cambia. Si cambia, bárbaro. Si persiste, es que hay algo que tenemos que cambiar. En esta primera etapa, perdón, ¿cuántos semáforos se piensan colocar? No son, con esta inteligencia, ¿no? Ahí está. ¿Justo cuántos son más o menos? ¿En cuántos semáforos estaríamos colocando en esta zona? En esta zona son unos 13 cruces semaforizados. Ahí va, 13 cruces semaforizados en este punto, ¿no? Para nosotros esto es todo un punto, ¿verdad? Hay muchos más y vamos a seguir visitando los barrios en los puntos más importantes como este, contándole a los vecinos lo que va a pasar. Les agradezco muchísimo la presencia y también en las redes de la Intendencia vamos a ir insistiendo en las cosas que van a ir pasando para que la gente lo espere, ¿verdad? En algunos países del mundo donde se está implementando también y estudiando esto, se redujo un 15% de los tiempos de espera, pero también se tiene en cuenta los peatones. En este caso, esta inteligencia también tiene en cuenta los peatones y esas demoras. Aprende todo lo que pasa. Bueno, es una maravilla de la tecnología aplicada al bienestar de la ciudadanía, así que yo verdaderamente este es un proyecto que queremos mucho porque consolidó la información digital de Montevideo, la hace pública, transparente, se aplicó todo el conocimiento acumulado de los trabajadores de la Intendencia, del equipo de Pablo Itamuzu, de Justo Nandi, de un montón de gente, y bueno, y ahora a trabajar y a esperar que la prueba nos diga si tenemos que seguir por acá o no, y verlo junto con la ciudadanía, no lo vamos a ver solo nosotros. Nos quedamos con estas palabras de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y retomamos, Natalia. Retomamos la columna con nuestro compañero el economista Germán de Agosto, que ahora nos va a hablar de la actividad. La oferta del mercado laboral. Bien. Analizamos primero la demanda y luego nos metimos en el universo justamente de personas empleadas y sus restricciones, y ahora pasamos a analizar la actividad. La actividad, lo que estamos midiendo acá, es justamente la proporción de personas que están activas, y las personas que están activas son o los que están ocupados efectivamente o los que están buscando trabajo de forma activa, que son los desempleados. Y eso lo medimos en relación a la población mayor de 14 años. Eso es lo que está representado en este gráfico. De nuevo nos cuenta la historia de la pandemia con la importante caída. La caída más acusada incluso que tuvo en relación al empleo en el marco de la primera ola, y lo que están marcando los últimos datos también es una relativa estabilidad a lo largo de lo que va los últimos meses, y que de vuelta acá lo que estamos viendo es que la actividad, la tasa de actividad evoluciona con mayor rezago en relación al empleo cuando miramos y comparamos con los umbrales previos a la pandemia. Este es un poco lo que podemos decir del lado que tiene que ver con la oferta laboral, es decir, las personas volcándose al mercado de trabajo a ofrecer justamente su mano de obra, ¿sí? Ahora vamos a analizar justamente en la próxima placa qué es lo que surge de la interacción entre la demanda que analizamos en primer lugar y la oferta, y eso es justamente la tasa de desempleo. De vuelta acá tenemos la historia larga o medianamente larga. El último dato puntual, de vuelta a la estimación puntual, sujeta al margen de error correspondiente, es de 8,3. Eso supone que hay cerca de 149.000 personas que están desocupadas. Y acá tenemos un dato que es el desempleo en relación al mes anterior sube, de vuelta a la estimación puntual, dejando las predicciones que hicimos sobre el margen de error, pero sube porque, o en un contexto donde aumentó el empleo y aumentó la actividad. Es distinto a lo que tuvimos el mes pasado, donde, si recuerdan, el desempleo había bajado, la tasa de desempleo había bajado, pero en un contexto donde caía la actividad y caía también el empleo. Por eso este es el indicador que surge del desequilibrio entre la oferta y la demanda, y a veces su lectura puede llevarnos a diagnósticos que parecen contraintuitivos, ¿sí? En este caso tenemos un aumento de la tasa, el mes pasado era 7,9%, ahora es 8,3%. De vuelta con las presiones correspondientes a los márgenes de error, pero se da en un contexto donde la oferta aumenta y donde la demanda también aumenta,
¿sí? Y ahora en la última placa lo que tenemos es, nos pasamos a los datos, en lugar del INE, que es lo que estamos analizando, a los datos del BPS que se conocieron al comienzo de esta semana, y esta es la evolución de las personas que están en seguro de paro. Acá tenemos el pico correspondiente a la pandemia y en rojo lo que estamos marcando es justamente el promedio del año 2019. ¿Qué es lo que tenemos en el último dato? Que la población en seguro de paro asciende más o menos aproximadamente a 48.400 personas, ¿sí? O sea que el último dato está en línea con el promedio del 2019, pero lo que podemos ver cuando desagregamos sectorialmente la información que también nos proporciona el Banco de Previsión Social, este promedio, este dato que es parecido al promedio surge de realidades que son muy distintas. Acá básicamente en estos 7 sectores estamos capturando al 75%, ¿sí?, de los beneficiarios del seguro de desempleo. Son los sectores más pesados en términos de cantidad que está bajo estas condiciones, ¿sí? Y tenemos 3 sectores bien marcados donde hay una caída de los beneficiarios en el seguro de desempleo y tenemos 4 sectores que tienen una situación contrapuesta. Básicamente hay un aumento de la cantidad de beneficiarios en relación al promedio del 2019. Y esto justamente es un reflejo de esa heterogeneidad con la que viene evolucionando el mercado laboral, que es reflejo a su vez de la heterogeneidad con la que viene evolucionando también la recuperación de la economía. Claro. Bien, bueno, Germán, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias y hasta el martes. Hasta el martes. Bien, muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos al contacto con otro de nuestros móviles, Macarena Vico. Una cosa es... ¿Qué tal? Seguimos acá en la Huella de Sereni, donde se está desarrollando una actividad sobre la regulación del cannabis, y por eso estamos con Julia Galcerano de la Sociedad de Endocannabinología del Uruguay, justamente para puntualizar qué es lo que está pasando en lo que tiene que ver con la regulación del cannabis medicinal. En realidad seguimos un poco como trancados en cuanto a avanzar en la forma de acceso al cannabis, porque sigue estando solamente el acceso a lo que hay en farmacia, pero esto implica que hay dificultades en lo económico, porque la gente no accede y se va al mercado gris o al mercado negro, con lo que implica para lo que es la salud de la gente, porque hay muchas veces que no sabemos qué contienen esos productos, si tienen contaminantes o no. Como que no tienen la seguridad, y para los médicos nos da la inseguridad de saber cómo poder seguir esa evolución del tratamiento. Tampoco tenemos acceso a lo que es THC, que es el otro cannabinoide conocido. Tenemos en este momento solo el CBD y todavía falta acceso a la información, porque no todos los médicos manejan. Todas estas cosas han ido como cambiando, pero nos falta mucho. Porque lo nuevo que se plantea en cuanto a la ley que se aprobó de acceso en diciembre del 2019, que son las fórmulas magistrales, que está bueno porque ahí uno podría indicar como médico qué cannabinoides quieren, qué productos, va a estar igual complejo porque no van a ser accesibles en lo económico y se va a necesitar información. Entonces no cambia eso. Nosotros desde la sociedad pedimos que el cannabis ingrese al FTM, al formulario terapéutico medicinal de los medicamentos. ¿Por qué? Porque esto daría la pauta de que llegaría a todos un cannabis de grado médico, un cannabis con todas las características. Y después hay otras opciones que se habían planteado en esta ley, como son las asociaciones de pacientes, que hay que estudiarlas, hay que ver si eso hace que el producto sea más accesible, pero que tenga la misma calidad de producto que el otro, es decir, que todos puedan acceder a un mismo cannabis de grado médico, es decir, un cannabis que tenga las garantías para la gente. Entonces esto ha ido como, estamos reclamándolo, lo reclama la sociedad civil, lo reclamamos nosotros desde la SUEN, de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, y esto es lo que queremos. ¿De qué depende que esto se concrete? Y en realidad hay una ley votada, habría que reglamentarla. Hay no entendemos, hay producción. Tú antes de grabar la nota decías, no hay producción. Bueno, hay producción de cannabis que se exporta. Nosotros decimos, hay que pensar en lo que es el mercado nacional. No solo que la gente, nos encanta que los cultivadores puedan producir y exportar, claro que sí, pero nos gustaría que en este país, que hay una ley de regulación de cannabis del 2013, el cannabis medicinal sea accesible. No queremos seguir quedándonos para atrás en lo medicinal. Entonces me parece que tiene que haber una voluntad política, que en este momento está como lento. Salió un tipo de reglamentación, pero todavía no está.
Entonces, bueno, estamos, ahora agradecemos que ustedes nos pregunten en esta actividad, es decir, queremos que esto, ponerlo de vuelta a la opinión pública. Sin duda que las autoridades se lo hemos planteado y bueno, volveremos a insistir. Hasta ahora hemos sido como, bueno, con todo lo que es, lo que fue el COVID, todo este tiempo de pandemia, porque ya pasó, estamos como tratando de vuelta de empezar a insistir. Hablamos hay un programa de cannabis medicinal y terapéutico del Ministerio, hemos invitado a su director a las distintas actividades, hemos tenido contacto, hemos opinado hemos tratado de apoyar, en realidad cuando decimos hemos tratado de apoyar los distintos cambios, porque queremos eso, que la gente tenga acceso real. Julia, muchas gracias por estos minutos. Bueno, compañeros, es todo por acá, seguimos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Macarena. Y cambiamos de tema. En septiembre venció el plazo para que 6 familias del asentamiento Nuevo Comienzo abandonaran el predio. Sí, la justicia procesó a las personas implicadas, determinó que deben dejar el lugar antes de diciembre, o sea, puso una nueva fecha, pero ocurre que en paralelo siguen llegando otras personas para habitar allí. El programa del gobierno para realojar a 120 asentamientos mediante un fideicomiso no abarca a Nuevo Comienzo. En esta misma situación están los vecinos del barrio San Miguel, que comparte terreno con ese asentamiento. Somos como 400 familias. Y yo ya fui a la OCE, fui a la UTE. Son todo gente humilde, todo gente bien. Hay muchos niños, hay gente enferma con cáncer, hay niños con sillas de rueda y todo. Me gustaría ayudar al barrio. Las más de 200 familias de Nuevo Comienzo ya recibieron la visita de OCE, que los va a regularizar con un contrato básico de 140 pesos mensuales para proveer agua. Desde el Ministerio de Vivienda no existe una solución programada. Ese es el último asentamiento creado, fue por el mes de febrero del año 20. Nosotros, tú sabes que tuvimos que dar respuesta a 3 familias en su momento. Estamos trabajando en el tema de mitigación. Es un terreno privado, por eso digo, tiene una serie de conflictos. Me pregunto por qué ellos esgrimían que hubo un trabajo con la directora Arbeleche, que había un compromiso de parte de ellos. Sí, por eso te digo, vamos a actuar en temas de mitigación. ¿Qué tal? Buenas noches. Duró poco la primera ministra británica Liz Truss luego de que llegara al poder precisamente en el marco de una serie de escándalos que involucraban a su antecesor Boris Johnson. Lo cierto es que tras las presiones de su propio partido, la dimisión de 2 ministros y una serie de decisiones desacertadas desde el punto de vista económico que incluso sumergieron a la libra esterlina a sus mínimos históricos, bueno, motivaron la renuncia de esta mujer que es la primera ministra que ha estado menos en el poder en toda la historia. That I am resigning as leader of the Conservative Party. En un breve pronunciamiento frente al número 10 de Downing Street, la sede del gobierno británico, Liz Truss dijo que le había anunciado al rey Carlos III su renuncia a la jefatura del Partido Conservador y, por lo tanto, a su cargo como primera ministra, pero que continuaría en el puesto hasta que se elija un nuevo líder del partido, lo cual puede ocurrir en los próximos días. Sin embargo, tanto el líder del Partido Laborista Keir Starmer como los líderes de los demócratas liberales y del Partido Nacional Escocés han pedido que se convoquen elecciones generales de inmediato. La crisis política del gobierno de Truss empezó el 25 de septiembre cuando el flamante ministro de Finanzas Kwasi Kwarteng anunció un recorte de impuestos de 45.000 millones de libras que beneficiaba especialmente a quienes ganaran más de 150.000 libras al año, medida que hizo que la libra cayera a mínimos históricos y recibiera críticas hasta del Fondo Monetario Internacional por tratar de reducir los impuestos en un momento de crisis económica mundial. El 3 de octubre Kwarteng debió echar marcha atrás y el 14 de octubre fue despedido de su cargo por Liz Truss, pero la crisis no cesó y este miércoles se produjo la dimisión de la ministra del Interior, Suella Braverman, aparentemente por un fallo de seguridad, y en su carta de renuncia criticó duramente a la primera ministra, tras lo cual se produjo una caótica votación en torno al fracking que dividió aún más al partido. Chris Mason, editor político de la BBC, dijo que el mayor reto de quien sea elegido como primer ministro será unificar al Partido Conservador, mientras fuentes de ese partido indicaron que esperan elegir un nuevo líder y por lo tanto un nuevo mandatario británico el viernes de la próxima semana, donde según el diario The Times no se descarta que el ex primer ministro Boris Johnson se vuelva a presentar a la contienda.
Nos vamos a la guerra de Ucrania. La población de ese país se prepara para un invierno muy difícil, además de los rigores que tiene en esa zona del mundo. Bueno, la situación de la guerra agrava aún más todo lo que rodea a la población. Lo cierto es que luego de una serie de ataques a infraestructuras eléctricas que han dejado a un tercio del país sin energía, las autoridades han decidido restringirlas precisamente para poder enfrentar el invierno de la mejor manera posible, en medio de acusaciones que siguen cayendo sobre Moscú por el uso de los drones suicidas que, según los analistas internacionales, ha proveído Irán, pero que ese país ha negado hacerlo. El subjefe de la oficina de la presidencia de Ucrania, Kirilo Timoshenko, afirmó que como consecuencia de los ataques rusos que han dañado de forma severa la red energética del país, los ucranianos ahora deben prepararse para apagones continuos justo cuando se acerca el invierno. Con la medida, Kiev espera reducir en un 20% el consumo de ese recurso en los hogares, el transporte y el alumbrado público, explicó el ministro del sector, German Halushenko, quien agregó que los ciudadanos también están respondiendo al llamado de manera voluntaria. Esta es la primera vez que el gobierno ucraniano impone restricciones en el uso de la electricidad en todo el territorio desde el comienzo de la guerra, decisión que fue tomada en medio del aluvión de ataques de las tropas rusas contra la infraestructura eléctrica en distintas regiones ucranianas que, según el presidente Volodymyr Zelensky, afectaron a un tercio de todas las centrales eléctricas. El Kremlin admitió estas acciones, aunque no ha proporcionado cifras, y en las últimas horas el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus tropas continuaron atacando objetivos militares y energéticos en el vecino país durante las últimas 24 horas. Las autoridades de Kiev y sus aliados occidentales sostienen que la nueva estrategia de Moscú busca congelar a los ucranianos de cara al cambio de estación, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó creer que Vladimir Putin está en una posición increíblemente difícil, lo que refleja que la única herramienta que le queda es tratar con crueldad a los ciudadanos de Ucrania e intentar intimidarlos para que se rindan. En Argentina fue detenido Jonathan Morel y 2 personas más, integrantes de un grupo que se llama Revolución Federal, considerado de ultraderecha y que estaría detrás de una serie de planes para atentar contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández. Los querellantes abogados de la vicepresidenta están tratando de asociar a estas personas con quienes ya están detenidos por el intento de magnicidio de la vicepresidenta, y además se dice que este grupo estaría financiado por personas cercanas al expresidente Mauricio Macri. Tras una serie de allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fueron detenidos referentes de la organización de ultraderecha Revolución Federal en el marco de la causa que investiga amenazas a la vicepresidenta Cristina Kirchner y en medio de las sospechas por los vínculos de esa agrupación con el intento de magnicidio. Cristina Fernández se presentó como querellante en la causa que se investiga a Revolución Federal y sostuvo que es altamente probable entonces que estas 2 personas, en referencia a Sabag Montiel y Uriarte, formaran parte o tuviesen vínculos directos con la organización liderada por Jonathan Morel, mientras que sus abogados tienen la hipótesis de que existe un vínculo entre esa organización violenta y el intento de asesinar a la vicepresidenta. En la causa instruida por la justicia se investigan, entre otras cosas, una serie de audios intercambiados por el líder del grupo y otra persona durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto del 2022 a través de la plataforma Twitter Space, que fue convocada bajo el título Hay que pudrirla. En uno de los audios aportados por la Agencia Federal de Inteligencia se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla pasar a la historia, en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría días más tarde. En el expediente también se detectó que Morel, su expareja y su socia en una carpintería que tiene en Boulogne, recibieron entre diciembre del 2021 y agosto de este año transferencias por cerca de 7 millones de pesos de parte de 2 fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos, que pertenece a los hermanos de Luis Caputo, exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri y primo de Nicolás Caputo, considerado un hermano de la vida del expresidente. La Organización de Estados Americanos ha decidido enviar una delegación de alto nivel a Perú para, analizar la situación y la inestabilidad política que vive ese país. El presidente Pedro Castillo había pedido la intervención del organismo a raíz de lo que entiende es un intento de quitarlo del poder mediante argucias legales que, en un régimen parlamentarista ya ha tenido varios presidentes que no han llegado a cumplir su mandato. Pero la situación de Castillo es bastante más comprometida, con
pedidos de vacancia y ahora una acusación de corrupción en el propio seno de la presidencia del Perú. Ante esta antidemocrática situación. Antes de la votación, el canciller peruano César Rodrigo Landa intervino por videoconferencia ante el Pleno y pidió a la OEA que ayude a su gobierno a crear un diálogo que le permita superar la crisis política, argumentando que existe una situación que, de no ser corregida a tiempo, podría ocasionar que se cuestione el orden democrático en Perú y que la visita servirá para dar una mirada neutra e independiente a la situación que atraviesa el país. El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Tribunal Constitucional de Perú que aclare 3 figuras constitucionales, incluida la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que a juicio de la Comisión tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibrio de poderes. En la sesión de este jueves, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Perú, Edgar Estuardo Ralón, pidió a los poderes del Estado en el país no hacer un uso arbitrario de la fuerza que lleve a un quiebre constitucional. La decisión del presidente Castillo de acudir al organismo interamericano se dio el mismo día en que la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por supuestamente encabezar una mafia corrupta que tiene el supuesto propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas de obras públicas. Y ahora nos vamos a la China, porque allí prosigue el 20º Congreso del Partido Comunista de ese país. Allí está nuestro compañero Eduardo Delgado, que nos ha enviado el siguiente informe de cómo van las cosas en el Extremo Oriente. Chen Bailey, viceministra del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, y Ma Chou-yu, miembro del Comité del Partido y viceministro de Relaciones Exteriores, fueron los voceros de la actividad que seguimos más de 100 periodistas en el centro de conferencias del Congreso. Chen habló del relacionamiento del Partido Comunista Chino con partidos de decenas de países del mundo de diferentes ideologías y en ese sentido dijo que la no injerencia en los asuntos internacionales de los demás es la garantía para el desarrollo diversificado de la civilización política humana y que la diversidad es la característica básica del mundo. Por eso mencionó que promover la construcción de una comunidad de destino de la humanidad no es sustituir un sistema por otro, ni una civilización por otra. Qué sistemas políticos y qué vía de desarrollo elegir es un asunto de los partidos políticos y del pueblo de cada país. Ratificó las palabras del presidente chino Xi Jinping en su informe al 20º Congreso del Partido Comunista, de que se oponen a todas las formas de hegemonismo y política de poder, a la mentalidad de la Guerra Fría y a la interferencia en los asuntos internos de otros países. Nuestro partido no señalará con el dedo los asuntos internos de los partidos políticos de otros países, ni exportará el modelo chino, ni pedirá a otros países y partidos políticos que lo copien. Al mismo tiempo, también nos negamos firmemente a aceptar esas prédicas condescendientes y mandonas y nunca copiaremos al sistema político de otros países, declaró. Además de esta conferencia sobre temas internacionales, ha habido otras conferencias de estos días que han hablado sobre diversos temas, realidades que afectan a China en sus diferentes dimensiones, por ejemplo, situaciones en algunas provincias y lo que ocurre con el Poder Judicial en este país. Más información. Sí, varios asuntos de la agenda médica. Les contamos que en la primera mitad del año la cantidad de niños y niñas recién nacidas en tratamiento por sífilis casi que igualó al total de casos de la totalidad del año 2020. Esto según lo que informó la especialista en medicina fetal Soledad Botaro, que es ginecóloga y profesora del Hospital Pereira Rosell. Además, el año pasado ya se había dado un incremento con respecto al año anterior y una de las posibles causas es la falta de controles durante el embarazo. Se trata de una infección causada por la bacteria Treponema pallidum, que en general se transmite a través de relaciones sexuales o de una embarazada con sífilis al feto durante la gestación o el parto. Sus síntomas son diversos, no obstante, también puede ser totalmente asintomática hasta estados avanzados. Esta enfermedad se trata con antibióticos, por lo que es recomendado realizarse el testeo para tratarla de forma oportuna. En recién nacidos, las manifestaciones más comunes de sífilis son el aumento del tamaño del hígado y el vaso, daños en los huesos, en el sistema nervioso central y también en lesiones cutáneas. A raíz de la percepción de aumento de los casos diarios de las pacientes que ingresan al hospital, como que todos los días había pacientes, 1 o 2 ingresos de pacientes con sífilis, y bueno, y a raíz de esto conformamos un grupo para ir a buscar datos, y en estos datos lo que pudimos ver es que sí, que hay un aumento
de aumento de la sífilis a nivel poblacional, a nivel de las mujeres embarazadas, y un aumento en la incidencia de recién nacidos tratados por sífilis congénita. En estos últimos 2 años, o 3 años, en realidad en el 2020, hubo un aumento de la tasa de recién nacidos tratados por sífilis congénita, una tasa de 11 por 1000 recién nacidos vivos. En el año 2021 esta tasa aumentó a 13 por 1000, y si bien no tenemos la tasa de este año, lo que vemos es que en la primera mitad del 2022, las tasas, la cantidad de recién nacidos tratados por sífilis casi que iguala al total de los recién nacidos tratados en el 2020. Esto nos preocupa mucho a nosotros, los médicos. La Intendencia realizó esta semana una jornada de concientización sobre esta enfermedad. Se realizaron 261 testeos de sífilis, de los cuales 1 resultó positivo y 131 de VIH con un resultado positivo. Durante todo octubre se realizarán testeos gratuitos en varios barrios montevideanos. Bueno, y para el profesor grado 5 de la Cátedra de Hemoterapia y Medicina Transfusional de la Universidad de la República, Ismael Rodríguez Greco, es preocupante la iniciativa de algunas intendencias del país que exime del pago de la libreta de conducir a quienes hayan donado sangre. Sí, el catedrático dijo que esto va en contra de normativa local e internacional y que también atenta contra la seguridad transfusional. De la universidad lo tomamos con gran preocupación. Creemos que este tipo de acciones no benefician a la donación voluntaria y altruista, que está violando un decreto ley, que es el decreto 385/00, que dice específicamente que la donación en el territorio nacional tiene que ser voluntaria y altruista. Yo lo que exhorto a los intendentes, que den las libretas gratis que quieran, pero no a cambio de la donación de sangre, porque eso está demostrado en el mundo, que dar distintos pagos encubiertos lleva a que la sangre sea más insegura. Desde la administración anterior, las intendencias de Maldonado, Cerro Largo, La Valleja, Rocha y recientemente Florida eximen a los donantes de sangre del pago de la tasa por libreta de conducir. Desde la Cátedra de Hemoterapia señalan que algunas personas necesitadas de obtener la libreta de conducir puedan omitir datos en la entrevista previa a la donación. La seguridad de la transfusión en todo el mundo está supeditada a la entrevista, señala el catedrático. La autoridad sanitaria de nuestro país acaba de firmar en el convenio del Mercosur, es justamente tratar de trabajar para la donación voluntaria y altruista, y siguen firmando intendencias dando libretas de conducir. La Asociación de Voluntarios Uruguayos de Sangre también se pronunció con respecto a este tema y a las prácticas de algunas intendencias, alineándose con las posturas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en lo que hace al funcionamiento de los bancos de sangre. Ambas instituciones hacen hincapié en que se debe promocionar la donación de sangre no remunerada. En la entrevista médica debemos de tener la mayor certeza de que al momento de dicha entrevista no se obvie información con el fin de obtener un beneficio que está, por decirlo de alguna manera, a un paso. Que la donación tiene que ser voluntaria, depende de la seguridad tanto del donante como sobre todas las cosas del receptor. Como presidente del Comité Continental de la FIOS, para todo el continente americano, que hay mucha preocupación por lo que se está viviendo acá en Uruguay, en el entendido de la seguridad de la donación y la seguridad del receptor. Sí. Y aquí estamos llegando al final en jornada muy especial en la pantalla de TV Ciudad, pero vamos por orden, porque ahora nomás, como siempre, empieza Lado B con Wilmar Amaral y una entrevista. Vamos a los datos del tiempo y después les contamos algunas novedades en la programación. En los próximos 3 días en la zona metropolitana, el tiempo sigue, no hace honor a la primavera. 14 grados de mínima, 19 de máxima.
Algo soleado mañana viernes 21 de octubre. Pasamos ahora al sábado 22 de octubre, nos metemos de lleno en el fin de semana para capital y cercanías, Montevideo, área metropolitana, mínima 12, máxima 15, temperaturas bastante bajas y muy cercanas. Y el domingo 23 de octubre, 9 grados de mínima, 19 de máxima, algo soleado. El día del periodista. Es cierto, falta para el feliz día todavía. Sí, todavía falta, es hasta el domingo. Bueno, quédense en la pantalla de TV Ciudad, como decía Martín, ya viene el lado B, y a las 21 horas estrenamos ciclo de libros en TV Ciudad, Desenfrenadas. Claro, con dos conductoras que son lectoras desenfrenadas y que aparte saben mucho en la materia, así que da para quedarse y disfrutarlo. Sí, cómo no. Bueno, nada, quédense, disfruten de la programación de TV Ciudad y mañana nos reencontramos a las 19 horas. Que pasen bien. La fiscal Gabriela Fossati concurrió a la Torre Ejecutiva e inspeccionó la oficina que ocupaba el ex jefe de la custodia presidencial en el 4º piso. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cometió un gravísimo error al contratar a Astesiano. Senadores del Frente Amplio decidieron reclamar en la justicia información que la Cancillería negó en el caso del pasaporte otorgado al narco Sebastián Marcet. Miles de trabajadores y trabajadoras participaron del paro y la concentración del Zunca frente al Parlamento en defensa de los salarios y el empleo. La hermana de la mujer fallecida en Hotel del Mides durante un incendio denuncia negligencia. Mañana hay una marcha de usuarios y usuarias del Mides hacia Presidencia. La Intendencia de Montevideo presenta un proyecto de mejora de la fluidez del tránsito en zonas céntricas mediante inteligencia artificial. Trabajadoras y trabajadores de ANCAP consideran que la empresa viola la Constitución por la privatización del Portland. No habrá etapa de negociación con autoridades. Docentes de hematología y la Asociación de Voluntarios Donantes de Sangre denuncian a intendencias que exoneran pago de libreta de conducir a personas donantes. En Argentina, 3 personas miembros de la ultraderecha fueron detenidos acusados de amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Renunció Liz Truss como primera ministra del Reino Unido apenas 44 días después de asumir.